Hola, hola, soy tu coach Monse Gemer. Hoy vamos a trabajar una figura que tiene bastantes puntos en cuanto a técnica y que físicamente puedes lograrla si tomas en cuenta cada una de ellos. Es Titanic. Seguramente has escuchado que esta figura es muy compleja y que también es un agarre que se hace con los glúteos. Quiero desmentir algunos mitos sobre esta figura en esta clase para que te puedas llevar la información completita. Primero te voy a marcar la figura completa para que la puedas tener en cuenta. Muy bien, ahora sí que ya tenemos claro lo que es un Titanic. Vamos a platicar de varios puntos que toman en cuenta esta figura para que los puedas tener súper firmes y muy claros a la hora de que realices tu ejercicio. Muy bien, entonces vamos a comenzar platicando de la pierna que va atrás. Ese es un punto de apoyo muy importante. Para iniciar con este ejercicio, vamos primero a colocarnos con una pierna en el tubo. Esta pierna debe ser tu pierna interna y que normalmente de esta postura vendrías de un Superman, ¿sí? Vamos a trabajar aquí esta idea. Vas a marcar la pierna hacia adelante para un Superman y de aquí la vas a cruzar por adentro y hacia atrás. Es decir, la pierna no nada más va a bajar, la pierna tiene que hacer un cruce por atrás de la otra para que haya una estabilidad y una palanca entre tus piernas. Entonces, vamos a marcarlo nuevamente, enganchamos, la pierna viene de un Superman al frente y de aquí tendríamos que cruzarla en aquella dirección para que haya una palanca. Ahora, si te fijas, es una postura en donde cuando cruzo mi pierna, no la cruzo tanto que se junta, se mantiene todavía en una posición un poco separada. Lo que me interesa aquí en esta postura en realidad es juntar mis muslos, no tanto juntar las dos piernas. Te lo marco una vez más de otra posición para que lo veas. Estamos acá, marcamos nuestro Superman y si te fijas la pierna cruza por atrás y se detiene. Lo que me interesa ahí es esta posición de muslos. Puedes confirmar que tengas ya esta postura clara soltando el tubo. Ahí vas a sentir que la postura está recargada un poco en tu pierna de atrás y un poco en el centro de tu cuerpo. Bien, vamos a pasar al segundo ejercicio para que entendamos un poco más la figura. Aquí el punto es que podamos sentir cómo es que nuestra espalda se levanta sin que modifiquemos la cadera. Vamos a pensar que nuestro Titanic se parte en dos. La primera sección es de nuestra cintura hacia abajo y la segunda sección de nuestra cintura hacia arriba. Entonces, si yo cuando marco mi postura comienzo a subir el torso en forma brusca, automáticamente mi cadera se va a regresar hacia adelante y esto va a hacer que mi posición se zafe completamente. Entonces, para entender mejor esta parte, nos vamos a colocar de espaldas a nuestro tubo, vamos a llevar nuestras manos al piso con piernas flexionadas y vas a separar ligeramente tus pies de la base. Vamos a llevar una pierna arriba, que es la que normalmente tendrías en tu Superman como pierna que cruza, y de aquí la vas a cruzar hacia el otro lado, hacia donde está tu pierna de base. Si sientes muy cargada esta pierna, la puedes doblar ligeramente, pero si la tienes extendida es un poco mejor. Ahora fíjate, vas a subir el torso apoyándote de tu pierna y vas a elevar nada más el pecho, sacando esta postura al frente. De aquí voy a soltar mis brazos y reviso si la postura está clara. Si sientes que tu cadera se baja, quiere decir que estamos usando nuestro cuerpo en una forma completa. La idea es que seccionemos como platicamos, de la cintura hacia abajo y de la cintura hacia arriba. Es decir, tu postura literal tiene que ver como una L. Piernas firmes viendo hacia abajo, torso firme viendo hacia adelante y ligeramente hacia arriba. Esto sería la posición de Titanic, no esto, porque aquí ya rotamos la cadera. Marcamos una vez más este ejercicio en el piso para que quede bien claro. Nos colocamos con piernas flexionadas, subes una pierna bien arriba, apoyas muslo y cerramos. Apoyo mis manos en la pierna de adelante y extiendo. Ahora,
Vas a poder subir tanto como tu espalda baja lo permita, sin que tu cadera se modifique. Es decir, podría yo soltar mis brazos sin que el apoyo se pierda. Tienes que sentir bastante tensión en tus músculos en la zona lumbar y si te fijas mi pierna continúa empujando en aquella zona. Una vez hayas comprendido esta sección, digamos que estos segmentos del cuerpo, cada uno está haciendo un ejercicio, un balance diferente, es que te puede salir mejor Titanic. Si tú a la hora de realizarlo o si nunca lo has intentado, sientes que todo tu cuerpo se mueve en un bloque en esta zona, entonces repasa esos ejercicios de piso para que te quede más claro. Ahora bien, vamos a hablar del tercer punto muy importante. Ya platicamos de la pierna de atrás, ya te platicamos de la zona del torso. El tercer punto importante es nuestro pie, el que hace como una palanca en el tubo para que no nos caigamos hacia adelante. Esa es la función de ese pie. Entonces, lo que vamos a trabajar aquí, primero es únicamente la colocación. Vas a colocar tu pie en el tubo, en la zona en donde está el arco de tu pie. Lo voy a abrazar ligeramente y lo que voy a hacer es pensar en que el pie va a hacer fuerza hacia atrás. Especialmente si tengo la pierna estirada es un poco mejor. La pierna tiene que hacer un movimiento en esta dirección, hacia atrás. Si tú únicamente colocas el pie en el tubo y no haces nada, tu figura se va a sentir muy insegura. La idea es que pegues tu pie y se siente esa tracción que estás haciendo hacia atrás en el tubo. Literalmente se siente como si hicieras esto. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar a trabajar en el tubo para que lo puedas tener un poco más claro y puedas revisar cómo es que estos puntos se unen ya en la figura, en la realidad. Muy bien, vamos a iniciar primero con una inversión. Lo puedes sacar a gancho externo, puedes subir a un Jasmine y te vas a pasar a un Superman. En esta posición, primero vas a colocar la pierna que va adelante al frente, hablando de la tracción que hicimos. La pierna de atrás cruza y voy a mandar todo mi peso hacia adelante. Puedes mantener un poco el peso al frente para que sientas como tu torso se va extendiendo. Y primero marcar esta posición. Muy bien, entonces si pudiste marcar la postura anterior, ahora sí vamos a intentar soltar los brazos. En esta sección normalmente es cuando la postura se deshace. Tienes que ser muy consciente de mantener tu cadera todavía en el tubo como estamos haciendo y esta elevación de torso la tienes que hacer con pura fuerza de tu espalda. Se tiene que sentir en esta zona activo. Si no lo sientes, probablemente vas a elevar todo el torso y se va a mover nuestra cadera, que es lo que no queremos. Bien, vamos a marcarlo nuevamente para que puedas visualizar todos estos puntos juntos. Vamos a marcar gancho, Superman, pie y de ahí elevamos el torso. Fíjate bien en mi espalda baja cómo está curva. No se siente que esté todo en bloque. Cadera está viendo el tubo, torso está viendo hacia adelante. Bueno, y para cerrar este video entonces hagamos un resumen. El primer ejercicio que hay que trabajar mucho es el del cruce de la pierna de atrás sin pegar los pies, únicamente los muslos. El segundo ejercicio que hay que realizar es el de la elevación únicamente de torso, concentrándonos en espalda baja para que no se mueva la cadera. El tercer ejercicio es colocar nuestro pie en el tubo y acostumbrarnos a que el pie abrace completo con dedos y talón y empuje el tubo hacia atrás. Cuida que en este punto tu pie no se empiece como a girar en esta posición o demasiado cerrado, que esté firme y bien apoyado. Y como dato adicional puede ser que sientas un pequeño rozón o un pequeño dolor en la pierna porque es la zona de apoyo principal de tu figura. Es decir, si tú en la pierna tienes una marca en esta posición, que es una línea tal cual en donde va el tubo, entonces quiere decir que estás sosteniéndote en la zona correcta. Muy diferente a lo que pensábamos al inicio del video, o puede ser que anteriormente hayas pensado que esta figura se sostenía con los glúteos, pues no es así. Obviamente hay una zona de piel que está abrazando el tubo y que ayuda al apoyo, pero principalmente vas a sentir como el apoyo se concentra en la parte del muslo frontal de la pierna de atrás. Ahí es donde descansa principalmente la figura, ¿ok?
Cuéntame en los comentarios si pudiste hacer toda la figura, si estás en proceso, si tienes alguna otra pregunta o si te gustaría que subiera algún otro tutorial sobre otra figura de pole dance, escríbeme, ¿sale? Cuídate mucho y sigue entrenando fuerte. Bye bye.